Sumauru wawanaka kunhamasiptas walikisiptati kawkirkirkin munapta k'illpa munatayka kawkiruraki wali hichuruja qillqañani arunaka suma arsuñataki wali wawanaka ukhamarus amtasiñani los pronombres personales, ¿se acuerdan? Naya, Juma, Jupa, Jiwasa. Esas palabras de los pronombres ustedes tienen que traducir, ¿ya? Ustedes ya saben cuál es el significado de Naya, Juma, Jupa, Jiwasa. Eso siempre tocamos, ¿ya? Wali. Qillqañani arunaka suma arsuñataki. Pronombres personales. Leer y escribir expresiones en lengua aymara de la forma. Tenemos acá palabras, tenemos una pequeña oración y también tenemos palabras sueltas. Ya, jupaj. Ahora venimos con el pronombre jupa, ¿se acuerda? Jupaj jutani, él vendrá. Nayaj sará, yo iré. Jumaj sarata, tú irás. Jiwasaj payapta, nosotros cocinamos. Wali wawanaka, no tienen que olvidarse. Siempre tienen que ir practicando el aymara. Wali. Después tenemos karuru. Repitan a ver. Karuru. ¿Cuál es el significado? Mañana. Jurpuru. Pasado mañana. Masuru. Ayer. Waluru. Antes ayer. Wali wawanaka. Después tenemos escribir oraciones de la forma el sujeto más verbo, ¿ya? Es de lo que estábamos hablando. Eso es el sujeto más verbo, lo que hace rato hemos leído, ¿ya? Pero en todo caso, me gustaría que tengan bien en claro que jupaj es un sujeto y jutani verbo. Entonces, jupaj jutani, tenemos que juntar las palabras. Jupaj jutani, él vendrá. Nayaj sará, entonces ustedes lo juntan en los casilleros que está vacío, ¿ya? Tenemos ya traducido, yo iré. Después dice jiwasaj payapta. También ustedes tienen que completar el casillero. Nosotros o nosotras cocinamos. Wali wawanaka. Hichaste irnakasiñani, siktatanak sañani. Responde las siguientes preguntas. Maya, ¿cuál es el significado de jupa? Paya, ¿cuál es el significado de jiwasa? Wali, tenemos una nota ahí. Leer las instrucciones que está en su guía. Ya, wali wawanaka. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Es nueva para nosotros, ¿no es cierto? El jiwasa, o sea, sujeto verbo, ¿se acuerdan? Tenemos ahí jupaj jutani, no se olviden, sujeto y el verbo, ¿ya? Se juntan, se pronuncia juntado. Jupaj jutani, así. Claro, tenemos, después vamos a trabajar, ¿no es cierto? Unas oraciones más largas. Wali wawanaka. Yuspagarpa hikisinkama wawanaka.